Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Bueno, esta clase es grabada, producto de que yo tuve un pequeño inconveniente, o un compromiso más bien, que me impidió realizar la clase normalmente como lo hubiera deseado. En esta clase grabada terminaremos con el proceso de empleo, particularmente con lo que nos faltaba de reclutamiento, y la segunda parte que corresponde a la selección de personas. Si nosotros revisamos el calendario que hemos ido siguiendo durante el desarrollo de la asignatura, nos vamos a dar cuenta que en esta clase, en realidad deberíamos estar viendo lo que es capacitación y desarrollo de las personas. Pero recuerden que la clase anterior, la que correspondía al 9 de junio, donde debimos haber concluido con el proceso de empleo, no se pudo realizar. Por lo tanto, ahí tenemos un rezago. Yo les mandé un mensaje respecto a este atraso y cómo ese atraso iba a impactar en el fondo la fecha y particularmente la evaluación de la primera PEP. Entonces, lo que hoy día debiéramos hacer en esta clase que está grabada es concluir lo que corresponde a proceso de empleo. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes la retroalimentación del control que pretendo también enviárselas por escrito. Denme un segundo. Aquí está. Bueno, el control tenía dos preguntas. Cada una de las preguntas se componía de tres preguntas, por así decirlo, y cada una valía o tenía una ponderación de 1 punto. Por lo tanto, si usted tenía todo correcto, la pregunta 1 tenía 3 puntos, y si tenía cada una de las preguntas que correspondían a la pregunta 2 correctas, tenía los otros 3 puntos, y con eso sumaba los 6, más el punto base llega a la nota máxima, que es de 7 puntos. Les voy a mandar esto por escrito, pero quería hacerle algunos comentarios producto también de que en la revisión de los controles pude observar algunas situaciones. La primera pregunta era, ¿cuál es el principal aporte respecto a la visión tradicional que existe sobre la disciplina de recursos humanos de Dave Ulrich? Bueno, el principal aporte de Ulrich es que él nos cuenta o nos dice o le da un valor a la disciplina de gestión de personas estratégico. Por lo tanto, la respuesta más correcta, porque uno podría también hacer algunas relaciones que, por ejemplo, en relación al aporte estratégico que sea cada uno de ellos, la visión que tiene respecto a que las áreas de gestión de personas sean más cuantitativas, más numéricas, puedan demostrar de otra manera sus resultados. Pero si uno dice, el principal aporte, y fue lo que hicimos más énfasis durante el desarrollo de esa clase, es el valor estratégico que él le asigna a la disciplina de gestión de personas. Entonces, ese es el principal aporte respecto a la visión tradicional. Acuérdense que en su minuto comentamos que era visto el área de gestión de personas tradicionalmente como algo operativa. De hecho, es una visión que todavía sigue subsistiendo. Entonces, lo que venía a hacer Ulrich era refrescar esto y decir, mira, en realidad lo que se hace desde gestión de personas tiene valor estratégico. Bueno, respecto a las dos contribuciones, ustedes podían seleccionar la que ustedes quisieran. Ahí tenían 4, tenían gestión de transformación y el cambio, gestión estratégica de gestión de personas, experto administrativo y adalid de los empleados. Cualquiera de ellas que ustedes tomaran y la definieran y en los términos que está expuesto en el libro de Human Resource Champion es correcto. Y después se solicitaba que ejemplificara un caso en el cual los distintos roles, estos 4 roles, pudieran llegar a ser contradictorios. Y el ejemplo más común que yo observé en el contrato de usted y que está correcto, es que por una parte, las áreas de gestión de personas asesoran a la alta gerencia, particularmente cuando están haciendo o desempeñándose vinculados a los roles de gestión estratégica de gestión de personas o también gestión de transformación y el cambio. Y por el otro, Ulrich nos solicita en lo que corresponde a adalid de los empleados o gestión de la contribución de las personas, de que las personas que se desempeñan en nuestra área de gestión de personas tienen que involucrarse con los trabajadores y tienen que ser creíbles y tienen que a su vez ser capaces de escucharlos. Por lo tanto, evidentemente va a ser contradictorio cuando una persona, un funcionario, observe que esta misma persona que lo escucha
que dialoga con él, que intenta resolverle parte de sus problemas, o a lo menos los escucha, es parte de la alta gerencia o participa activamente en reuniones con el equipo directivo de la organización. Por lo tanto, ahí pudiera existir una contraposición entre ambos roles, y por qué no decirlo, una situación paradójica. Y la tercera pregunta de esta primera pregunta era, de acuerdo a lo visto en clase, señale cuál de estos roles tienen mayor preponderancia en la administración del Estado y cuáles serían las causas para ello. Esto fue dicho durante el desarrollo del curso, y lo que se dijo en la clase fue que el rol que tenía más preponderancia era el de experto administrativo. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional de los servicios públicos es eminentemente normativa, es decir, es aquella cultura que trata de satisfacer estándares que están en la norma. O sea, muchas veces, por sobre la gestión, os vamos a encontrar, más que por sobre la gestión, una disyuntiva entre los resultados y lo que dice la norma. Entonces, yo siempre les digo que el desafío del administrador público es cómo hacer las cosas mejor, por decirlo en palabras simples, hacerlas mejor, tener mejores resultados, pero siempre con observancia a la normativa legal. Y me parece, y en lo que yo le he transmitido en el curso, que lo que hace el administrador público muchas veces es unir esos dos mundos, el mundo de los resultados con este mundo normativo y regulado que es la administración pública. Por lo tanto, en este punto, la respuesta correcta, más correcta, la que daba el puntaje completo, era señalar que era el rol de experto administrativo. Cualquier otro rol que ustedes nombraran, porque la pregunta dice específicamente, de acuerdo a lo visto en clase, cualquier otro rol que ustedes nombraran, se puntuaba con un puntaje máximo de 0,5 en esta pregunta. Y después pasamos a esta segunda parte, por llamarlo de alguna manera, y entrábamos a lo que era la ley 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos. Aquí hubo algunas confusiones respecto a que esta ley era el sistema de dirección pública, particularmente se dio en la tercera pregunta. Bueno, mismo esquema de la pregunta anterior, cada pregunta vale un punto, y si ustedes lograban el puntaje completo, superaban los 3. La primera pregunta dice, ante la frase, el incentivo al retiro de los funcionarios públicos ha sido una medida exitosa, señale si está de acuerdo o difiere de dicha afirmación. Fundamente su opinión. Nosotros también, durante el desarrollo de la clase, mostramos un cuadro en la primera parte que decía cómo las personas que han ido cumpliendo la edad de jubilación han ido permaneciendo en los servicios públicos. Y de esa circunstancia uno podría inferir que el incentivo del retiro no ha logrado cabalmente su propósito, que no es otro que lograr que las personas se acojan a un retiro voluntario. Por lo tanto, la respuesta correcta, la que otorgaba todo el puntaje, tenía que usted citara que de acuerdo a los datos que están disponibles, particularmente los que se exponían en ese cuadro, usted difería de la afirmación que ha sido una medida exitosa porque aún permanece un gran número de personas con desempeño en el Estado que se encuentran en edad de jubilar. Por lo tanto, esa era la respuesta más correcta. Había otras respuestas que también se le otorgaba puntaje, pero también si ustedes nombraban otra variable o no citaban ningún dato, el puntaje máximo que se asignaba era 0,5. Después había una pregunta bien concreta, que eran 4 diferencias entre los nombramientos de tercer nivel jerárquico y los de alta dirección pública. Bueno, hay varias, ¿cierto? Una es la duración, y que varios lo señalaron de manera correcta, que es que el tercer nivel jerárquico tiene una duración de 3 años, el de alta dirección pública también, pero el de tercer nivel jerárquico se puede renovar por solo una vez, a diferencia del cargo de alta dirección pública que se puede renovar por 2 periodos, concluyendo en un total de 9 años. Esa es una diferencia. La segunda diferencia es quiénes pueden postular. En los concursos de tercer nivel jerárquico están dirigidos a personal de planta y contrata con 3 años de antigüedad. En los de alta dirección pública son abiertos, por lo tanto puede postular cualquier persona que cumpla con los requisitos para el cargo. Otra diferencia es que en los concursos de tercer nivel jerárquico son liderados por un comité de selección que es interno de la organización. En los de alta dirección pública, en el caso del primer nivel, se hacen por el Consejo de Alta Dirección Pública,
y en los de segundo nivel se conforma un comité entre el servicio, el Ministerio del Ramo y un representante de este Consejo de Alta Dirección Pública. Otra diferencia, para completar las cuatro, podría ser que los cargos de alta dirección pública, cuando no concluyen el periodo, tienen derecho a una indemnización. Indemnización que no tiene derecho a la persona que se desempeña bajo un tercer nivel jerárquico. Por lo tanto, uno podría explicar cualquiera de ellas, o incluso también señalar que la persona de tercer nivel jerárquico no se le puede poner término a su nombramiento, salvo que se le califique el listado, y la persona que se desempeña bajo alta dirección pública sigue siendo, para los efectos de la ley, sigue rigiendo la exclusiva confianza. Por lo tanto, basta con que la autoridad le solicite la renuncia para que la persona tenga que presentarla. Por lo tanto, esas son diferencias. Creo que nombré 5. Hay un par más por ahí, pero esas son las principales, y si ustedes citaban esas diferencias, se les iba a asignar el puntaje. Y finalmente, la última pregunta era 3 diferencias entre el sistema de alta dirección pública y el régimen existente antes de su entrada en vigencia. Contexto. El sistema de alta dirección pública no es la ley 19.802. El sistema de alta dirección pública es parte de esa ley. Pero, por ejemplo, algunas personas nombraron el incentivo, el bono de incentivo de retiro voluntario, y ese bono no es parte del sistema de alta dirección pública. De hecho, ese bono está diseñado para todos los funcionarios del Estado. Por lo tanto, difícilmente un bono que es de retiro para todos los funcionarios del Estado, uno podría decir que es parte del sistema de alta dirección pública. Acá las respuestas correctas, por nombrar algunas, eran que se incluyó el mérito en la administración del Estado, se redujo drásticamente el número de cargos de exclusiva confianza, pasando a ser a este sistema de dirección pública, y tercero, que se había eliminado de cierta forma esta gran capacidad de decisión que tenía la autoridad respecto a quién nombrar en altos cargos de la administración del Estado, y se había pasado a un sistema en el cual tenían que existir perfiles de cargo, existían requisitos de profesión, o sea, era mucho más profesional que el sistema anterior que existía. Por lo tanto, cualquiera de esos elementos que ustedes nombraran completaba el puntaje. También mencionaron por ahí, y también se le dio el puntaje completo, de que el sistema de alta dirección pública, que es algo que está en una lámina, ha permitido, en el fondo, incorporar a las mujeres en el estamento directivo del Estado. Y eso yo no lo había considerado inicialmente, es parte de la clase y efectivamente es un argumento a considerar. Por lo tanto, si ustedes contestaban cualquiera de estas diferencias que le mencioné u otras que fueran plausibles, pero que fueran parte del sistema de dirección pública, ustedes podían completar este puntaje. Eso respecto al control, queda abierta la opción de que ustedes me escriban por correo si tienen alguna duda en alguna de las preguntas, y yo les doy en ese caso una retroalimentación personalizada. También en la próxima clase presencial, o sincrónica, más que presencial, perdón, sincrónica, vamos a revisar de nuevo el control, no con este detalle, pero sí va a existir la oportunidad de que ustedes puedan plantear sus inquietudes al inicio de la clase. Bueno, seguimos con lo nuestro, que es terminar el proceso de empleo y particularmente concluir lo que estábamos conversando respecto al reclutamiento para dar paso a la selección de personas. Lo que era el reclutamiento, nosotros habíamos quedado en esta lámina. Y en esta lámina nosotros empezamos a explicar las distintas fuentes de reclutamiento externo que tiene una organización. Acuérdense que una cosa importante tanto del proceso de reclutamiento como selección es que generalmente las organizaciones definen políticas de reclutamiento y definen políticas de selección. La invitación es a reflexionar que muchas veces esas políticas que están definidas y que están bien definidas no aplican a todos los casos. Por lo tanto, en situaciones especiales, por ejemplo, yo les comenté uno de una situación de emergencia que a mí me había tocado participar, y cómo el tiempo también es una variable importante respecto a las fuentes de reclutamiento que uno idea emplear. Por lo tanto,
tiene que haber cierto análisis, no le digo que por cada caso haga un análisis específico y formal, pero tiene que haber un razonamiento detrás de las fuentes de reclutamiento que se están empleando y para qué van a ser. Por lo tanto, pareciera que cuando uno ve el reclutamiento fuera algo automático, y tiene que igual haber un razonamiento o un criterio lógico detrás de él. Lo mismo la selección. Y ambos procesos, tanto el reclutamiento como la selección, comparten el hecho de que no son exactos, no son medibles matemáticamente cómo deben hacerse. O sea, no existe ningún texto o ninguna teoría que usted les diga empíricamente cómo debe hacerse. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que ocurre dentro de las áreas de gestión de personas no es modelable, no todas las situaciones son iguales, entonces nos vamos a encontrar con mucha casuística. Y lo importante, y los elementos que usted tiene que tener para resolver esa casuística, es poder hacerse las preguntas correctas. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer en el curso es que usted cuente con todo el arsenal de herramientas posibles para que se haga todas las preguntas que le permitan tomar una buena decisión. Yo creo que básicamente eso consiste en lo que es el criterio profesional. Muchas veces las personas, no digo que ustedes, pero muchas veces existe la creencia de que hay que tener respuestas exactas para cada situación. Y si bien eso podría ser algo deseable, no es algo que vaya a ocurrir. Lo que más probable ocurra es que nosotros tengamos que decidir siempre sobre medios o sobre situaciones que son cambiantes. Por lo tanto, la capacidad que tengamos de conocer todas las posibilidades que existen y de hacernos las preguntas, como ya le mencionaba, va a marcar una diferencia respecto a la calidad de las decisiones que podemos adoptar. Solo a modo de recuerdo, en esta lámina ya le había mencionado que en la edad avanzada, McDonald's en Estados Unidos tiene una política de contratar personas de la edad avanzada. Y fíjense que esa política está muy bien evaluada, tanto en términos de rendimiento como un quizás prejuicio que tienen las personas respecto a la tasa de ausentismo que podrían tener las personas que se encuentran en edad avanzada. Y lo que nos dice el empirismo, lo que nos dicen los datos, es que las personas que se encuentran en edad avanzada faltan más o menos lo mismo o incluso menos que los grupos etarios inferiores. Por lo tanto, si bien las personas tienden a creer que las personas de mayor edad pudieran faltar con mayor frecuencia en los trabajos, lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la información disponible en Estados Unidos, que eso no es así. Y fíjense que en las personas con discapacidad, yo creo que el Estado tiene un desafío por delante respecto a cómo integrar a estas personas en el aparato público. ¿Por qué? Porque hasta el minuto yo diría que no hay ninguna política a nivel Estado, ¿cierto? No a nivel de alguna de las reparticiones públicas, sino que a nivel global, que nosotros veamos que ha tenido éxito en integrar personas con discapacidad al aparato público. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran desafío respecto a cómo el Estado lidera políticas de inclusión a distintos grupos y cómo en el fondo ese liderazgo se transmite también al sector privado, porque naturalmente una de las necesidades que existe en la sociedad es que todas las personas sean integradas con igualdad de oportunidad. Y muchas veces, y esto hay que decirlo, existen ciertos prejuicios con personas con discapacidad o de avanzada respecto a su rendimiento. Y lo que nos muestra, en el fondo, la realidad es que esas diferencias que infieren las personas son más prejuicios que hechos que se sustenten con la observación práctica. Bueno, método de reclutamiento externo, hay varios, ¿cierto? Existen los anuncios, hay varios servicios públicos también lo hacen que contratan empresas expertas de consultoría en gestión de personas, que son las que llevan finalmente a cabo no solo el proceso a veces de reclutamiento, sino que también realizan la selección, ¿cierto? Le proponen al servicio público o a la empresa un grupo de personas elegibles para una determinada posición. ¿De qué depende? Muchas veces depende del tamaño. Naturalmente, una organización pequeña que cuenta con pocos recursos, lo más lógico es que subcontrate estos servicios, porque no puede darse, entre comillas, el lujo de contar con personas de manera permanente para hacer procesos que a lo mejor son esporádicos, ¿cierto? Es decir, las empresas que internalizan las áreas de reclutamiento y selección de personas, en general son aquellas de gran volumen. Primero porque tienen mayor espalda financiera,
pero también porque existe mayor rotación de personal, es decir, trabaja un mayor número de personas y eso está asociado también a que constantemente estén ocurriendo procesos de reclutamiento y selección. Por lo tanto, un factor a considerar es el tamaño. Otro factor a considerar es el nivel jerárquico de la posición, porque naturalmente, si yo estoy en la capa quizás más baja, a nivel organizacional, el proceso de selección no es tan complejo. Pero si lo que yo deseo es buscar quizás un alto directivo público o un gerente en la empresa privada de primera línea, lo más probable es que yo requiera hacer un proceso de selección, no de reclutamiento, de selección de mayor complejidad. Y eso indudablemente va a incidir en que a lo mejor ese proceso de mayor complejidad no lo puede hacer con los mismos medios que cuenta la organización. Otro punto son las asociaciones de profesionales. Y acá encontramos las típicas, ¿cierto? El colegio de arquitectos, el colegio de administradores públicos, donde en general este tipo de asociaciones mantiene un contacto permanente con las personas que son miembros de ellos, y parte de ese contacto permanente es dar a conocer las distintas ofertas laborales que existe dentro de su profesión. Por lo tanto, también son una fuente a considerar, ¿cierto? Ferias de empleo ya no se ocupa tanto, en el pasado se ocupó más, que eran en el fondo un evento concertado por distintas organizaciones donde se ofrecían distintos puestos de trabajo. ¿Cuál es la idea de esto? Que las empresas pudieran captar un gran número de currículum, ¿cierto? O sea, lo que hacía cada empresa era con un número alto de personas que estaban en busca de una oferta laboral. Y el quinto punto son los headhunters. Los headhunters se ocupan, relacionado un poco a lo que le comenté de las empresas de consultoría, se ocupan para altas posiciones dentro de las organizaciones, o en algunos casos para posiciones que son muy difíciles de cubrir. Y estas posiciones muy difíciles de cubrir son porque el tipo de conocimiento o de características que estamos buscando es muy escasa en la población. Por lo tanto, se recurre a un headhunter. Y también, pero lo más común es recurrir a estos headhunters cuando nosotros buscamos la contratación de un alto directivo. Fíjense que el sistema de alta dirección pública permite la participación de headhunters. Y en los concursos de alta dirección pública lo que hace el headhunter es llevar también unos currículums, y estos currículums en el fondo se saltan la primera etapa del proceso de alta dirección pública y participan del proceso en las etapas finales. Y no es poco común que existan esta modalidad en los concursos de alta dirección pública. Bueno, esto lo vimos, ¿cierto? Porque yo recuerdo que les mostré, incluso hicimos una interacción con los portales, vimos las páginas, cómo funcionaba, etc. Quizás lo principal que uno podría decir de los métodos de reclutamiento del Estado es que antiguamente era complejo enterarse de la oferta laboral disponible en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque existían muy pocos concursos de contrata y la mayoría de los concursos que se realizaban en el Estado eran de cargos de planta. Y se realizaban porque en el fondo existe la obligación legal de hacer concursos cuando uno quiere llenar un cargo de planta, ya sea de una planta de estamento administrativo, técnico, profesional o auxiliar. O de tercer nivel jerárquico. Y fíjense que los servicios estaban obligados a publicar los avisos, que son el mecanismo de reclutamiento, en el diario oficial. Y eso suponía dos problemas. Uno, que el diario oficial era físico. Por lo tanto, uno tenía que encontrar el diario oficial, que no necesariamente estaba tan disponible en toda la red de kioscos que venden revistas y periódicos. Por lo tanto, ese era un primer obstáculo, ¿cierto? Poder encontrar el diario oficial. Y lo segundo era pagarlo, porque el diario oficial hoy día tiene la característica que es electrónico y además es gratuito. Pero en el pasado, el diario oficial, como les dije, era físico y era pagado. Por lo tanto, también había que tener los recursos para poder pagar eso. Aparte, otra complejidad, el estatuto administrativo dice que los concursos en la administración pública se publican los días 1 y 15. Por lo tanto, ya no solo tenía que comprar el diario oficial, tenía que encontrarlo y tener los recursos para adquirirlo, sino que también tenía que tener conocimiento que solo los días 1 y 15
se publicaban ofertas de trabajo. Por lo tanto, esto tendía de cierta forma a que no fuera totalmente transparente o no estuviera totalmente disponible la información respecto a los puestos de trabajo a concursar en el Estado. Y fíjense que con los cambios principalmente tecnológicos, nosotros encontramos que hoy día casi toda esta información, y como lo revisamos en una de las clases, creo que la anterior de reclutamiento, se encuentra disponible en sitios web, ¿cierto? Tenemos programar el sitio web de empleos públicos, los sitios web que mantiene cada institución, porque acuérdense que el sitio web de empleos públicos es solo del gobierno central, por lo tanto, si uno quiere, por ejemplo, su sueño es trabajar en el Banco Central, bueno, el Banco Central tiene una página donde uno puede ver la oferta de cargos, ¿cierto?, que hay en el Banco Central, la Contraloría es lo mismo, etc. El Poder Judicial también. También está el sitio de Prácticas Chile, donde uno puede postular a una práctica. Destacar que, por ejemplo, el sitio web de la Dirección Nacional de Servicio Civil, específicamente el de Alta Dirección Pública, es un sitio web, en mi opinión, bien completo y que cuenta con bastante información respecto a los distintos cargos que se concursan. Y esa información se encuentra estandarizada. Por ejemplo, los perfiles de cargo son todos iguales a otros, se publica la misma información. Por ejemplo, antes en el Estado se publicaba poca información respecto a la renta, es decir, los servicios públicos llamaban a concursos, pero era difícil saber cuánto era la renta asociada al cargo. Ahora la renta se publica, etc. Entonces, la información que está disponible, diría yo que es más transparente y es de mejor calidad, porque es más completa, ¿cierto? Los perfiles de cargo que se elaboran, particularmente para los cargos de dirección pública, muestran el organigrama de la organización, nos cuentan cuál es el presupuesto que el cargo administra, cuántas son las personas que se encuentran bajo la dependencia de ese cargo, etc. Por lo tanto, en mi opinión, es un sitio web con bastante desarrollo, que es bastante completo y que también tiene elementos de trazabilidad, es decir, uno puede ver, por ejemplo, cuándo se cerró un concurso, cuándo se generó la nómina final, cuántos fueron los postulantes que quedaron aceptados, etcétera. Por lo tanto, un sitio web bastante completo y yo diría que un avance sustantivo e importante para que las personas, no solo los administradores públicos, puedan conocer la oferta laboral que existe en el Estado y puedan participar de ella. Bueno, con eso estaríamos cerrando lo que es la etapa del reclutamiento. Y después pasamos a una segunda fase, ¿cierto? Que es la etapa de selección de personas. Fíjese que la selección, y esto yo sé que ya se lo mencioné, tampoco es una ciencia, ¿cierto? Hay cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta que nos permiten tomar mejores decisiones que otras. Cuando le digo que no necesariamente es una ciencia, quiere decir que usted también puede tomar algunas decisiones respecto a cómo realizar el proceso de selección de personas. Y lo que vamos a tratar de hacer en este análisis de la selección de personas es ver cuáles son las decisiones y cuáles son las recomendaciones que existen disponibles en la literatura. Porque, por ejemplo, vamos a ver, analizar si las entrevistas que son tan importantes, las entrevistas de trabajo son tan, y cuando digo que son tan importantes porque no conozco ningún proceso que no conlleve la realización de una entrevista, vamos a ver cuál es su utilidad, ¿cierto? Eso es importante que nosotros podamos sopesarlo. Si nosotros vamos a la definición que es de selección de personas que está en el libro de Wayne Mondy, vamos a ver que dice que es un proceso que consiste en elegir de un grupo de solicitantes a la persona más adecuada para un puesto en particular. Y abajo hay una frase que yo ocupo bastante, que es que el valor en una organización se sustenta en las personas. Y son ellas las que determinan finalmente las capacidades organizacionales. ¿Por qué lo ocupo bastante? Porque encuentro que estas frases se ocupan bastante y que también hay otra que es muy parecida, que es las personas son el activo más importante que tiene una organización. Pero en el fondo, ¿por qué lo ocupo? Para ver cómo muchas veces estas frases que nos suenan de cierta forma intuitivas, es decir, frases que concuerdan con nuestra percepción, o sea, concuerdan con nuestro sentido común, si uno lo quisiera incluso definir, no siempre se traduce en la importancia
que debe dársele al área de gestión de personas en una organización. Por lo tanto, es importante recordar estas frases precisamente para que uno vea la importancia que tiene el desarrollo de la gestión de personas en las distintas organizaciones. También hay cierta moda de hablar de las capacidades organizacionales. Por ejemplo, buscamos organizaciones que sean flexibles, que se adapten al cambio, organizaciones que estén constantemente modernizándose, rediseñando los procedimientos, etc. Y cuando se habla de esa forma, pareciera ser que la organización tiene vida propia, o sea, que estuviera separada de las personas que trabajan en la organización. Y lo que uno nunca tiene que perder de vista es que cuando uno desea que una organización sea moderna, que se adapte al cambio, que constantemente esté refiriendo sus procesos, lo que estamos finalmente deseando es que las personas que trabajen en la organización tengan esas capacidades. Por lo tanto, no basta con pensar o escribir en una visión un propósito que diga que yo busco que la organización sea moderna. Tenemos que tener procesos de modernización con las personas. Y también, cuando seleccionemos personas, tenemos que buscar personas que tengan esos atributos, que tengan esas características y que finalmente permitan enriquecer esas decisiones o esa visión estratégica con la cual nosotros deseamos emprender un camino. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Que veamos que estos procesos finalmente determinan las capacidades organizacionales, porque nosotros vamos a contratar personas, y esas personas vienen con ciertos conocimientos, tienen ciertas capacidades, tienen ciertas habilidades, y tienen cierto dominio de herramientas y de sistema de información. Por lo tanto, es importante que nosotros también evaluemos si ese conjunto, si ese paquete, por así decirlo, de activos, es realmente el que nosotros estamos buscando para nuestra organización. Bueno, hay varios factores que están fuera del proceso de selección que también van a impactar cómo este se desarrolle. Y nosotros señalamos que son factores ambientales, ¿cierto? Cosas que lo rodean, que están, por así decirlo, en el medio ambiente del proceso de selección y que en el fondo van a determinar cómo este se realice. Lo primero es solo otro subsistema de recursos humanos. Por ejemplo, si yo tengo una política de remuneraciones bajo al mercado, bueno, naturalmente mis procesos de selección van a ser de mayor complejidad, ¿cierto? Porque voy a traer menos gente y probablemente no atraiga a las personas más capacitadas del mercado. Si yo ofrezco una baja renta, lo más probable es que no pueda optar a las personas mejor calificadas en un determinado sector de la industria. Por lo tanto, tendría que hacer un esfuerzo mayor en los procesos de selección. Bueno, caso contrario, si nosotros tuviéramos políticas de compensaciones que estén sobre la renta de mercado, bueno, lo más probable es que ahí yo tenga un gran número de personas sobre las cuales pueda realizar una decisión de selección. Fíjese que un aspecto importante son los sistemas de gestión del desempeño que poseen las organizaciones. Y alguien va a decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver un sistema de evaluación del desempeño con un sistema de selección? Bueno, algo muy simple. Los sistemas de gestión de desempeño, cuando están bien definidos, cuando entregan la información que realmente nosotros deseamos tener, nos van a decir o nos van a contar cómo fue la calidad de nuestro proceso de decisión. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos a una persona, al tiempo nosotros podríamos medir su desempeño y ver si efectivamente esa persona fue una buena incorporación a la organización en términos de la gestión del desempeño que tiene. Por lo tanto, nosotros podríamos evaluar las decisiones que tomamos en función de los rendimientos que nosotros observamos en la gestión del desempeño. Por lo tanto, el sistema de gestión del desempeño que tengan las organizaciones también tiene cierto impacto sobre nuestros procesos de selección. Bueno, aspectos legales. Los aspectos legales, ustedes lo van a ver en el libro de Mondi, se desarrollan latamente, y se desarrollan latamente ¿por qué? Porque la mayoría de los textos de gestión de personas provienen de la literatura norteamericana. Hay un par de libros españoles también que son bastante interesantes, pero la mayoría vienen de la literatura americana.
Y en Estados Unidos, el peso de las políticas o de las decisiones discriminatorias o arbitrarias es bastante amplio y existe mucha jurisprudencia sobre este punto. Por lo tanto, siempre que ustedes tomen un libro van a encontrar información de los aspectos legales y va a ser bien extensa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos este es como un gran tema. Yo diría que en nuestro país es un tema que está en desarrollo. O sea, es un tema que está avanzando, pero que si uno lo comparara, por ejemplo, con Estados Unidos, evidentemente hay cierto nivel de rezago. ¿Qué va a primar en el proceso de selección? Bueno, también va a haber cierta primacía de aspectos legales en el Estado, porque los procesos están reglados, ¿cierto? Está dicho cómo hay que hacerlo, no está dicho en un 100%, pero está señalado más o menos cómo se debe hacer. Por lo tanto, eso también va a tener injerencia respecto a los procesos de selección que determine una determinada entidad pública. Por ejemplo, en los últimos años nosotros hemos tenido el desarrollo de políticas de no discriminación en procesos de selección. O sea, existe el currículum ciego, existe la orientación a igualdad de puntaje, por así decirlo, en un determinado proceso de selección, se prefiera a la persona de género femenino cuando este género se encuentra subrepresentado en el estamento sobre el cual se está haciendo el concurso. Es decir, si nosotros estamos concursando un cargo directivo, y es un hombre y una mujer y obtienen el mismo puntaje, si en ese estamento directivo hay menos mujeres que hombres, uno debiera privilegiar la selección de la persona de género femenino. Eso es lo que quiere decir en el fondo. Entonces, en los aspectos legales, el Estado en los últimos años ha robustecido las políticas y las orientaciones que ha dado a los distintos servicios públicos, y particularmente porque la Dirección Nacional del Servicio Civil ha tomado un rol más activo sobre este punto, y por lo tanto eso ha permitido, ¿cierto?, el desarrollo de ciertos cuerpos legales o normativos o sugerencias que permiten orientar la acción de los servicios públicos. En específico, hay unas normas, ¿cierto?, que salieron en el año 2000, entre el año 2016 y 2017, sobre cómo deben actuar los servicios públicos en materia de gestión de personas. Y una de las cosas que se hace harto hincapié es específicamente las políticas de selección que tienen que llevar a cabo, y cómo esas políticas no deben caer en prácticas que en el fondo sean cuestionables, sean arbitrarias o discriminen a un determinado grupo. Otro punto es la velocidad de la toma de decisiones. Un dato anecdótico es que las empresas que deciden más rápido en sus procesos de selección son en general las que tienen mejores resultados en términos financieros. Naturalmente, esta no es una relación causa-efecto, por eso les digo que es un dato anecdótico, es decir, que las empresas que son más lentas para decidir respecto a la contratación de una persona, en general son menos eficientes o tienen menores resultados que las empresas que son más veloces en la toma de decisiones respecto a las personas que se van a incorporar. Naturalmente, la toma de decisiones o la velocidad de la toma de decisiones también se ve impactada por el nivel organizacional del cargo que nosotros estamos buscando proveer. ¿Por qué? Porque habíamos dicho anteriormente que a mayor nivel organizacional o a un cargo de mayor jerarquía, va a ser más complejo, ¿cierto?, el proceso de selección. Es probable que un alto ejecutivo se le entreviste más veces, se le apliquen más test que, por ejemplo, en comparación a un profesional de línea. Por lo tanto, eso hace que el proceso decisional sea más lento. Y lo segundo es que las organizaciones en general toman más recaudos cuando van a contratar un cargo de mayor jerarquía. Esto quiere decir que chequean más antecedentes, piden más referencias, y a la hora de convencerse y tomar la decisión, hay varios análisis entre varias personas que van a interactuar. Fíjense que, por ejemplo, los cargos de alta dirección pública, particularmente los de primer nivel jerárquico, existe cierta demora cuando el presidente tiene que tomar la decisión, ¿cierto? Porque los currículums llegan a presidencia y ahí se hace otro análisis, ¿cierto? Aparte del proceso que ya se realizó por el Consejo de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, en general uno podría decir que a mayor jerarquía la velocidad tiende a ser más lenta.
y que tiene que ver con este punto, ¿cierto? Es decir, a mayor jerarquía es probable que nuestro proceso de selección sea más complejo, considere más pruebas de selección, considere más entrevistas, considere más test de habilidades, etc. Bueno, siguiendo con estos factores ambientales, el tipo de organización va a ser relevante. Si estamos hablando de una organización privada, probablemente nosotros tengamos un amplio margen para llevar a cabo el proceso de selección como a nosotros nos parezca, o incluso sobre la marcha podemos ir tomando decisiones alternativas. En las instituciones públicas, nosotros tenemos que seguir la pauta que definimos como proceso de selección. Es decir, lo que publicamos en el sitio web de alta dirección pública o en el de empleos públicos, si es un cargo de profesional o de tercer nivel jerárquico, es lo que debemos seguir y debemos seguirlo estrictamente. Por ejemplo, un caso bien simple que uno podría mencionar es que en un determinado proceso, la persona que selecciona, que va a tomar esa decisión, en la empresa privada podría no estar conforme con la lista de candidatos y podría decidir entrevistar a otros candidatos. Bueno, en el sector público, lo que nosotros vamos a encontrar son ternas o quinas de candidatos elegibles y la persona que tome la decisión de nombramiento no va a tener esa opción de decir, no, prefiero que me traigan más de las personas que fueron parte del proceso de selección, ¿cierto? No va a poder tomar esa decisión. Por lo tanto, hay ciertas restricciones que van a ir cambiando según el tipo de organización en la cual nosotros nos estemos desarrollando. Otro punto es la proporción de selección. Y lo que nosotros deseamos en todo proceso de selección es tener la mayor cantidad de personas elegibles. Es decir, que efectivamente tengamos la capacidad de tomar una decisión de selección. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando proveer 3 cargos y nos llegan solo 3 postulantes idóneos, lo más probable es que nosotros no estemos decidiendo, sino que simplemente aceptando si contratamos a esas personas o no, porque no tenemos la capacidad de comprar currículum, no podemos optar entre distintas personas, etc. Lo que buscamos básicamente es tener un conjunto grande de personas sobre la cual poder decir. Por lo tanto, la proporción de selección también va a afectar el proceso, va a ser distinto. Un proceso de selección que tengamos muchos postulantes a uno que tengamos muy pocos. Periodo de prueba, en algunos organizaciones existe un periodo de prueba, es decir, no se le hace un contrato indefinido a la persona, sino que se le hace un contrato por 3 meses y si la persona tiene un buen desempeño, pasa a ser un contrato indefinido. Eso en el sector privado. Si nosotros nos encontramos, hablando del sector público, fíjense que la ley 19.882, que regula la nueva política personal de los funcionarios públicos, establece una modalidad de empleo a prueba, pero que en realidad los servicios públicos no la emplean mucho porque cuando desean ocuparla, lo que hacen es generar las contratas, estas contratas que son anuales, la hacen por menos tiempo, la hacen por 3 meses, y si la persona tiene un buen desempeño, se prorroga hasta final de año y después se sigue renovando anualmente, como en la mayoría de los casos de los distintos funcionarios públicos. ¿Tiene valor en periodo de prueba en las contrataciones? Yo diría que sí, particularmente porque, como hemos comentado, tanto los procesos de reclutamiento y de selección, por más que uno lo haga de la manera más correcta posible, igual existe la posibilidad de equivocarse. Las pruebas de selección no son 100% fiables, o sea, las pruebas de selección también se equivocan. Muchas decisiones se toman en los procesos de selección en base a las entrevistas que se realizan. Y también eso puede inducir a un error, ¿cierto? Puede eso determinar que tomemos la decisión equivocada y finalmente terminamos contratando a una persona que no va a tener un buen desempeño en la organización. Por lo tanto, una manera de paliar eso es tener un periodo de prueba, porque ese periodo de prueba nos va a permitir evaluar durante un tiempo determinado si esa persona es la más idónea para la organización. Fíjense que uno incluso podría elegir a la persona más idónea para incorporarse a la organización, pero puede que la persona no se adapte. O sea, hay distintos factores también que influyen en el rendimiento de una persona, y uno de ellos es la adaptación. No todas las personas calzan con determinados modelos de organización. Puede
que no encaje, por ejemplo, en el equipo de trabajo. Que su personalidad, en el fondo, provoque cierto nivel de conflicto en el equipo de trabajo. Y no necesariamente sea la persona conflictiva, pero que puesta en ese equipo, que tiene esas características, con una cultura organizacional dada, se enfrenten situaciones que impliquen cierto nivel de conflictividad. Por lo tanto, el periodo de prueba a mí me parece una buena herramienta en el fondo para disminuir los errores que se puedan cometer al contratar a una persona. Y como hemos dicho varias veces durante el desarrollo del curso, el costo de cometer una equivocación cuando nosotros contratamos a alguien es un costo que es bastante alto. Bueno, en términos generales, uno podría decir que este debiera ser un proceso de selección tipo, ¿cierto? O sea, tener un candidato al puesto, revisar solicitudes de empleo, una entrevista preliminar, pruebas de selección, entrevista de empleo, verificación de antecedentes, tomar una decisión, exámenes físicos y contratación de nuevos empleados. Este diagrama está extraído de Mondi, también de Administración de Recursos Humanos. Y dos comentarios. Bueno, naturalmente uno puede decir exámenes físicos porque, bueno, solo si el empleo requiere cierta capacidad física. Por ejemplo, las personas que trabajan en altura, por ejemplo, en el caso de las minas o en el Estado, minería en el sector privado, en el Estado tenemos pasos fronterizos que están a determinada altura que involucra que la persona tenga que dar ciertos test de salud que en el fondo nos demuestren que está habilitada para trabajar en esas condiciones, porque de lo caso contrario, la persona puede sufrir alguna afección grave, ¿cierto? Por lo tanto, no piensen en exámenes físicos como que vamos a ver la capacidad física de una persona del punto de vista quizás como deportivo, de cuánto corre, etcétera, sino que tiene que ver a veces con las condiciones en las cuales se da el trabajo. Por lo tanto, hay ciertos trabajos que requieren que las personas tengan cierta aptitud física. Fíjese que esta entrevista preliminar que está acá, que no se ocupa tanto, puede emplearse en qué situación. Yo tengo la idea de que hoy día es muy fácil postular un trabajo. Yo vengo de la escuela más antigua, yo viví el mundo, la transición entre el mundo físico y el mundo digital. Hoy día todo es digital. Y antes todo era físico, ¿cierto? Desde los trabajos que uno entregaba en la universidad hasta cuando uno aplicaba a un puesto de trabajo, uno imprimía el currículum, lo metía en un sobre y lo iba a dejar a la organización. Así era antes. Entonces, naturalmente, cuando eso era así, uno, fíjense que cuando postulaba un cargo público, tenía que imprimir el currículum, llevar copia de sus títulos, había que hacer un esfuerzo, no era gratuito. O sea, el costo de imprimir, el costo del sobre, el costo de ir a dejarlo o mandarlo por correo. Habían varios costos, ¿cierto? Varios costos financieros, de tiempo, de esfuerzo individual, etc. Hoy día esos costos no existen, por ejemplo, en la plataforma de empleos públicos o incluso en la de alta dirección pública, usted ya tiene encargado su trato. Por lo tanto, el esfuerzo postular básicamente se reduce a que usted haga clic en el mouse y el currículum queda enviado. Por lo tanto, ¿qué pasa en algunos casos? Que ante algunos empleos, mucha gente postula, pero hay gente que postula, por así decirlo, como por postular por si resulta. O sea, hay gente que a veces enfrenta cierto nivel de angustia o desesperación por encontrar un trabajo y postula un distinto número de empleos y muchas veces también esto puede pasar no solo por angustia, sino que a veces la persona no lo lee nomás y postula porque le parece el nombre atractivo, porque quiere trabajar en esa organización, etcétera, y va y postula. Y muchas veces a mí me ha tocado ver que la persona no sabe lo que postuló. O sea, uno le hace una pregunta, por ejemplo, relacionada con el puesto de trabajo, y la persona no lo conoce. Entonces, cuando uno le pregunta, y ustedes van a decir, pero ¿cómo eso pasa? Yo le digo que me ha pasado, que estando en etapas más avanzadas, uno le pregunta a la persona, bueno, y, por ejemplo, supongamos que la persona postuló a atención de público. Y uno le dice, bueno, ¿y qué piensa usted de la atención de público? ¿Le gusta atender público? Y la persona dice, no, a mí no me gusta. Entonces le digo, ¿para qué postuló? Y la persona dice, no, pero si yo no postulé atención de público. Y ahí empiezan las típicas diferencias que en el fondo significan pérdidas de tiempo mutuas, ¿cierto? Tanto para la persona que postuló equivocadamente, como para la organización que está llevando a cabo el proceso de selección.
¿Qué le quiero decir? Que estas entrevistas preliminares permiten en el fondo filtrar a aquellas personas que postularon, pero que postularon sin ninguna intención o sin ningún conocimiento de la oferta laboral que nosotros estamos ofreciendo. Por lo tanto, a veces es necesario hacer como un barrido de los currículums. A veces los currículums califican y pasan esta primera etapa de revisión de solicitudes de empleo, que en varias partes se llama como análisis curricular, pero a veces la persona no está interesada en el cargo, o no vio la renta, o no vio dónde era, etc. Entonces es bueno validar que efectivamente la persona cumple el perfil. Por ejemplo, hay cargos que involucran desempeño fines de semana, realizaciones de turno, etc. Entonces hay que tener claro que la persona que postuló sabe que existen esos elementos, sepa que las condiciones del trabajo implican o que va a realizar turno, que puede trabajar un fin de semana, etc. Bueno, una vez que nosotros pasemos esta etapa de revisión de solicitudes de empleo, vamos a pasar a aplicar pruebas de selección. ¿Cierto? De las pruebas de selección, quizás las más comunes, por ejemplo, son estas del test de Rorschach, que son las manchas. Yo creo que después probablemente ustedes cuando postulen algo lo van a ver. El tema que tienen esas pruebas es que se han ocupado mucho, diría yo. Entonces, si ustedes googlean en internet test de Rorschach o el test de Lucher, que es el test de los colores, van a encontrar más o menos las respuestas, ¿cierto? Algunas respuestas que son como normales o que son incluso las más recomendadas. Por lo tanto, hay un tema cuando uno aplica pruebas, ¿cierto? Que es que algunas pruebas quizás han sido sobreexplotadas, y esa sobreexplotación ha derivado en que en personas que a veces se preparan para las pruebas, pero no dándolas espontáneamente, sino que habiendo estudiado lo que hay que contestar en las pruebas. Bueno, dicho eso, lo importante es que nosotros podamos hacer algún ejercicio de validación de esas pruebas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos validar es el criterio. Cuando nosotros validamos el criterio, lo que en el fondo estamos evaluando es que lo que trata de medir la prueba efectivamente ocurre cuando la persona se traslada a su puesto de trabajo. Es decir, que la validación consiste en que nosotros podamos determinar que el grado de predictibilidad de la prueba sea alto, o sea bajo, porque también uno podría concluir que es bajo. Pero eso va a hacer que la prueba sea válida. ¿Qué es lo que da la validez? Que una prueba mida lo que efectivamente dice que mide, y que eso en el fondo nosotros lo observemos en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si una prueba mide la capacidad de liderazgo, lo importante va a ser que cuando nosotros vayamos al puesto de trabajo y la persona dirija un equipo, observemos esa condición de liderazgo. Entonces las pruebas tienen validez cuando, no cuando leemos, por ejemplo, el paper científico que avala la realización de la prueba, sino que cuando nosotros lo que estamos buscando logramos observarlo en el lugar de desempeño de la persona. Por lo tanto, eso es lo que hace que una prueba sea válida. Por lo tanto, cuando yo le mencionaba que existían estos test de Lucher, Rorschach, también deberíamos observar que si son test medianamente sobreexplotados, ver si están midiendo o no lo que dicen medir. O sea, si nos están entregando herramientas valiosas para tomar decisiones de selección. Entonces, medir el criterio tiene que ver precisamente con esto, o sea, ver si lo que nosotros decimos que estamos midiendo ocurre en el puesto de trabajo. Nosotros podríamos validar también el contenido. Y validar el contenido tiene que ver con algo más operativo, ¿cierto? Nosotros podríamos, por ejemplo, tomar una prueba dactilográfica de velocidad, ¿cierto? De tipeo a alguna persona que las labores que desempeñan implique que tenga que tipear muy rápido. Por ejemplo, una persona que desempeña una función de asistente, por ejemplo, administrativo. Podríamos tomarle una prueba real de cuánto se demora en tipear un determinado texto, cuántos errores comete, etcétera. Podríamos parametrizarlo. Y esa prueba, en el fondo, nos debería entregar información de cómo se va a desempeñar esa persona efectivamente en el puesto de trabajo. Por lo tanto, el contenido tiene que ver con que nosotros validemos efectivamente labores que son específicas dentro de los distintos puestos de trabajo. Y el constructo guarda relación con medir lo que uno denomina como habilidades blandas, ¿cierto? O lo que algunas personas llaman
habilidades soft, algunas que son parte de la inteligencia emocional. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y en el fondo, sí, es un poco el caso del liderazgo. O sea, si en el fondo esta prueba mide aptitudes, mide habilidades, efectivamente, esas habilidades podamos observarlas cuando la persona está desarrollando sus labores. Entonces vamos a tener distintos tipos de pruebas de selección. Vamos a tener algunas que miden la aptitud cognitiva. De acá tenemos las típicas pruebas que miden la capacidad, la inteligencia de una persona. Existen pruebas desde coeficiente intelectual hasta derivados de esas pruebas, que miden, por ejemplo, la capacidad de razonamiento, la capacidad artística también se puede medir, las habilidades lógicas, las habilidades matemáticas, las habilidades verbales, etc. Por lo tanto, las pruebas cognitivas están enfocadas mayormente en el conocimiento. Pero fíjese que algo interesante de las pruebas de conocimiento o de capacidad intelectual es que lo que ha concluido mayormente la disciplina de gestión de personas es que lo que marca la diferencia no necesariamente es la inteligencia de una persona. Naturalmente que una persona tenga un alto coeficiente intelectual va a tener un nivel de correlación alto con su desempeño futuro. Pero lo que nos dice en el fondo la literatura es que cada vez cobra más importancia lo que denominamos como inteligencia emocional en la lámina anterior. Es decir, la capacidad que tiene una persona de administrar sus emociones y ser empática con otros. Es decir, esa habilidad de poder administrar su componente emocional y mostrarse empático en distintas situaciones, o saber adaptar también su comportamiento a distintas situaciones que van ocurriendo, es en el fondo lo que va a hacer la diferencia en posiciones organizacionales superiores, ¿cierto? En general, la gente que logra ascender en esta, o escalar en esta pirámide que es la organización, son aquellas personas que tienen estas competencias, ¿cierto? Estas competencias blandas, estas competencias soft, estas competencias de inteligencia emocional. Por eso pasa que no necesariamente a las personas que tienen las mejores notas, calificaciones, estoy hablando de la universidad, son los mejores profesionales en el futuro. O sea, uno puede ser un gran profesional en el campo que trabaja, pero si usted lo que aspira es a tener determinada posición de responsabilidad alta en una organización, lo más probable es que eso va a estar determinado no por cuánto sepa, sino por las capacidades que ustedes tienen. Y esas capacidades van a ser probablemente elementos intangibles que tienen que ver precisamente con esto que le mencionaba de la inteligencia emocional. Bueno, naturalmente lo que nosotros buscamos cuando aplicamos pruebas de selección es lograr predecir el desempeño de una persona. Por lo tanto, vayamos a caso, voy a poner un ejemplo muy básico, pero puede ser más ilustrativo. Nosotros seleccionamos una persona muy inteligente, pero a lo mejor esa persona no le interesa a lo mejor el cargo que nosotros estamos ofertando y postuló solamente quizás por una necesidad económica o puntual. Entonces, también cuando uno hace pruebas de selección y busca predecir el rendimiento, tienen que ser complementarias. Por lo tanto, uno debiera complementar esa prueba cognitiva quizás con una prueba de interés vocacional, o sea, saber si efectivamente la persona está interesada y este cargo al cual postuló es parte de lo que la persona desea hacer como plan de desarrollo de su carrera, ¿cierto? También si nosotros tenemos, ¿se acuerdan que les mencioné que las culturas organizacionales son distintas y puede que un buen profesional no necesariamente se desempeñe de manera exitosa en todas las organizaciones, ¿cierto? Porque todas las organizaciones son realidades diferentes. Y cuando digo que son realidades diferentes, tiene que ver precisamente con esto, que se llama la cultura organizacional. Y nosotros hay tantas, vamos a encontrar tantas culturas organizacionales como empresas hayan. O sea, cada empresa tiene su propia cultura organizacional y no necesariamente todas las personas van a encajar ahí. Por lo tanto, uno podría aplicar una prueba de personalidad para ver si la persona va a poder adaptarse con facilidad a la manera de trabajar que tiene la organización. Y así sucesivamente uno podría ir complementando las pruebas hasta llegar a un mix o a un conjunto de pruebas que a uno le permitan tener cierta certidumbre sobre la calidad de las decisiones que se van a implementar.
Bueno, esta es la misma lámina, el mismo diagrama. Fíjese que acá llegamos a un punto bien interesante, que es la entrevista de empleo. La entrevista de empleo está definida como una conversación orientada hacia una meta, en que el entrevistador y un solicitante intercambian información. Fíjese lo que dice abajo. En la actualidad, prácticamente todas las organizaciones la realizan en sus procesos de selección. ¿Qué es lo interesante? Dos cosas. La primera es que nosotros, es muy parte de nuestra cultura hacer una entrevista de selección. Fíjese que en las culturas orientales se privilegian más las pruebas por sobre la entrevista. O sea, estamos más, por así decirlo, en palabras de este curso, estamos más en este ámbito, la decisión, que en el ámbito de la entrevista, ¿cierto? En realidad, la entrevista es clave para quedar en un cargo. Es clave. ¿Por qué? Porque el peso que tiene sobre la decisión es muy elevado. Por lo tanto, la entrevista en el fondo va a determinar si una persona accede o no a un determinado empleo. Entonces, ese es un punto. Tienen un gran peso. ¿Y por qué tienen ese gran peso? Bueno, podrían haber múltiples razones, ¿cierto? Yo tiendo a creer, y este es un pensamiento muy personal, de que es parte de nuestra cultura tener cierto nivel de desconfianza, y que ese nivel de desconfianza, en el fondo, se desbloquea cuando nosotros conocemos a la persona. Por lo tanto, para la persona particularmente, con la persona que va a seleccionar y que va a trabajar con esa persona, va a ser relevante esa entrevista de empleo. Nosotros vimos dos láminas atrás que existía la validez, es decir, cuánto predice una prueba de que lo que mide va a efectivamente ocurrir en el futuro. En la entrevista uno debería hacerse la misma pregunta. ¿Cuánto predice una entrevista de empleo? Y lo que se ha determinado es que una entrevista tiene una tasa de éxito de predecir el desempeño de una persona de un 14%. Y si uno analiza lo que es un 14%, se da cuenta que hay un grado de flexibilidad extremadamente bajo. Pese a ello, la entrevista la seguimos ocupando como una herramienta de decisión que yo diría que es casi crucial, ¿cierto?, dentro del proceso. Fíjense que hay estudios que muestran que cuando una persona entra, por ejemplo, a la sala donde nosotros la vamos a entrevistar, la primera impresión que se forman los entrevistadores de esa persona tiene una gran correlación con la opinión final que tienen esos mismos entrevistadores una vez concluida la entrevista. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esa primera impresión también tiene un peso extremadamente alto sobre la impresión final que nosotros vamos a tener. Es decir, que nosotros la idea de la persona, más que en la conversación, a veces nos formamos esa idea en esa primera impresión. Bueno, ahí pasa como para decirlo en un lenguaje más trivial, no sé si alguna vez a ustedes les ha ocurrido, pero que alguien les diga, no sé, oye, ahora me caes bien, pero cuando yo te conocí, que nunca te conoció, la persona te vio, yo siempre pensé que eras pesado. Y ese pensé que eras pesado está relacionado con un prejuicio, que es de la apariencia de la persona. Bueno, lo que nos está diciendo la investigación es que esos prejuicios también funcionan en la entrevista de empleo. Y quizás ese es uno de los motivos fundantes por lo cual estas entrevistas tienen un grado de tan bajo, de tan baja predicción respecto al desempeño. Algunos contenidos que debieran estar presentes en una entrevista de empleo, bueno, en general están referidos a la experiencia ocupacional, se revisa el currículum de la persona. ¿Qué se trata de hacer? En realidad, se trata de ver la consistencia del currículum. Muchas veces, estos datos están como un poco al margen, pero lo que uno trata de ver es que la persona sea consistente más o menos en el desarrollo de su carrera profesional, es decir, se ha desarrollado en la misma área, se ha desarrollado de manera más o menos continua. Eso es lo que uno trata de ver. Por ejemplo, si una persona cambia de puesto cada 3 meses durante 5 años, claro, probablemente ese puede ser un indicador de que la persona no es muy estable, ¿cierto?, respecto a su permanencia en las distintas organizaciones. Por lo tanto, eso hay que ir viendo esos elementos.
Logros académicos si son relevantes para el cargo, ¿cierto? O sea, si el cargo tiene que ver con algo de investigación, desarrollo, sería importante quizás tener a la vista logros académicos. Habilidades interpersonales. Bueno, esto es bien interesante porque nosotros hemos dicho que un factor diferenciador del desempeño de una persona cuando va accediendo a niveles organizacionales superiores son estas habilidades. Por lo tanto, va a ser importante que nosotros tratemos de rescatar esas habilidades en la entrevista. Bueno, cualidades personales y finalmente este concepto que yo lo he desarrollado de cierta forma, que es la adaptación organizacional. Acá viene lo interesante. Nosotros tenemos tres tipos de entrevistas. La no estructurada, la entrevista estructurada y la entrevista de comportamiento. Fíjense que esa entrevista de tan bajo nivel de predictibilidad es la entrevista no estructurada. La entrevista no estructurada es la típica entrevista en la cual yo le digo, cuénteme de usted. ¿Cuáles son sus logros? ¿Cómo usted se definiría mismo? Es decir, preguntas abiertas, que no son concretas y que no son comparables. Ese es uno de los problemas de la entrevista no estructurada. Porque, por ejemplo, si yo a alguien le pregunto, cuénteme de usted, lo más probable es que si tengo 10 personas, yo obtenga 10 respuestas distintas y quizás esas respuestas no van a ser comparables. Por ejemplo, si nosotros buscamos un cargo bien, por ejemplo, sigamos la línea anterior de atención de público, yo podría preguntarle a la persona qué experiencia tiene atendiendo público. Y si su respuesta es positiva, ¿cuánta gente atendía en promedio diario? Y eso sí podría ser comparable, ¿cierto? Uno sí podría comparar, esta persona atendió público toda su vida y en alto volumen, esta persona esporádicamente, o en muy pocas situaciones y en niveles muy bajos, etc. Entonces, esa información cuando nosotros la podemos estructurar, tiene mayor valor que cuando es abierta. A veces una entrevista estructurada puede partir con una pregunta no estructurada. Muchas veces eso se utiliza porque las personas cuando van a estos procesos de entrevista experimentan tensión, experimentan ansiedad. O sea, hay personas que manejan mejor la ansiedad que otras. Entonces, en general se parte con una pregunta que trate de poner cómodo a la persona que estamos entrevistando. Pero eso no quiere decir que la entrevista sea no estructurada. Después eso puede dar paso a una entrevista efectivamente estructurada. La entrevista estructurada mejoran bastante ese porcentaje de predictibilidad que tiene la entrevista no estructurada. Y una entrevista estructurada supone que nosotros hacemos las mismas preguntas a todos los postulantes del empleo. Por lo tanto, tiene el valor de ser comparable y de ser equitativo con cada una de las personas que participan del proceso de selección. Y finalmente, tenemos la entrevista de comportamiento. Fíjese que la entrevista de comportamiento, lo que van a tratar de hacer es buscar en conductas anteriores de la persona cuáles son las competencias que tiene. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo podría preguntarle a usted cuál es la acción que usted ha realizado de mayor éxito en su carrera profesional. Y ahí lo que uno va a tratar de rescatar son las conductas. No tanto lo que logró, sino que cómo la persona trabaja. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que ese mayor logro profesional responde a algo que a ella se le ocurrió y que ella implementó. Entonces, una persona que no está hablando que trabaja solo, pero que tiene una alta creatividad. Y otras personas te van a decir que su logro, su mayor logro, se coordinó con distintos actores, convenció a distintas personas, ideó un proyecto, etc. Y eso nos va a contar que esa persona tiene un estilo de trabajo abierto, participativo y que va a buscar la opinión de las distintas personas. Entonces, nosotros cuando hacemos o realizamos esta entrevista de comportamiento, lo que buscamos en mayor medida es identificar conductas, ¿cierto? Identificar ciertos elementos que desarrollan las personas a la hora de enfrentarse a determinadas situaciones. Bueno, esto lo mencioné, ¿cierto? Lo voy a leer, pero creo que es lo que desarrollé recién. Algunos datos de la entrevista. Existe correlación entre la primera impresión y la impresión final del candidato, que fue lo que mencionamos. Poseen un peso exagerado en la decisión de selección, lo desarrollamos. Fíjense que esto es interesante, son más útiles en cargos directivos. ¿Por qué? Porque nosotros en los cargos directivos vamos a buscar que la persona tenga ciertas habilidades comunicacionales
cierto poder de convencimiento o de seducir respecto a su idea, cierta habilidad de negociación, y naturalmente esos elementos son más visibles en una entrevista. O sea, uno podría profundizar o formarse una mejor opinión en una entrevista de esos elementos respecto a un cargo directivo. Por eso está ahí esa frase que son más útiles en cargos directivos. Y bueno, esto es lo que mencionamos, las entrevistas estructuradas son de mayor valor como un pronosticador del desempeño. Existen diferentes tipos de entrevistas. Existe la entrevista personal, que es esta típica entrevista 1 a 1, entrevistas grupales, es decir, que existe un reclutador y varios candidatos a un puesto. Entrevistas de panel, que yo diría que esta es la clásica entrevista que se hace en el Estado, porque nosotros vimos concurso de tercer nivel jerárquico, concurso de ingreso a la planta y concurso de alta dirección pública, todas funcionan con comités de selección. Entonces, la entrevista de panel es que existe un comité y un candidato que está haciendo entrevista. Y si ustedes lo analizan, eso tiene correlatos, ¿cierto?, con estos comités de selección que nos sugiere la normativa para los distintos cargos. Y también hay un tipo de entrevista que se llama detención, que busca incomodar al candidato, pero esa entrevista de detención lo que busca finalmente es para cargos que son muy estresantes o que enfrentan niveles de tensión muy elevados, ver cómo las personas se comportan. Lo que se trata es de simular de alguna forma esa realidad que va a enfrentar la persona con la entrevista. Entonces, no se hace la entrevista de atención meramente por molestar a la persona, sino lo que hay detrás es que el cargo al cual esa persona está optando enfrenta niveles de tensión muy elevados. Bueno, finalmente lo que uno deberá, cuando ya está en la etapa, ¿cierto?, de seleccionar, uno siempre, y este es como la recomendación, debiera verificar los antecedentes antes de tomar una decisión de selección. ¿Qué es verificar los antecedentes? Bueno, en algunos casos puede ser llamar a las referencias que la persona tiene en su currículum, como también llamar a la organización donde la persona trabajó. Por lo tanto, ahí uno podría obtener información respecto a la velocidad del currículum de la persona y de lo que señaló en la entrevista. Y finalmente, después de todo esto que hemos conversado, nosotros terminaríamos en una decisión de selección. Una de las cosas importantes que nosotros hemos desarrollado en este curso es que no porque esto sea gestión de personas, no tiene factores numéricos. No porque esto es gestión de personas, hay elementos o cosas que no se puedan medir. Acuérdense que uno de los desafíos que vimos en la primera clase es que, y que nos contaba Ulrich, es los profesionales de gestión de personas tienen que ser capaces de expresar sus resultados de manera numérica. Ojalá incluso como lo hacen aquellas personas que se desempeñan en el ámbito financiero. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de mostrar este proceso de reclutamiento y selección, traducirlo a números. Y cuando queremos traducirlo a números, objetivamente o efectivamente, vamos a estar hablando de los resultados. ¿Cómo se puede hacer? Porque muchas veces esto no es tan, no aparece como algo tan intuitivo, pero algunas cosas que uno podría considerar. Por ejemplo, la rotación de personal. Uno podría decir, de las personas que contratamos, ¿cuántas permanecen en la organización? Ese podría ser, por ejemplo, un indicador del proceso de selección. La tasa de aceptación, ¿a cuántas personas que nosotros le ofrecemos trabajar en la organización finalmente aceptan? La tasa de rendimiento y la razón de costo-beneficio de la fuente y método de reclutamiento de selección tienen como niveles similares, ¿cierto? O son muy parecidas a lo que buscan medir. Pero uno incluso podría decir, según yo contrato a esta consultora o a esta consultora, ¿cuántas personas llegan al final del proceso? Uno podría decir, según la fuente del reclutamiento, ¿cuántas personas son las que finalmente llegan a etapas finales de un proceso de selección? Entonces uno podría decir, ok, cuando yo voy a consultora A, o voy a consultora B, o voy a fuente de reclutamiento A, o fuente de reclutamiento B, ¿cuántos potenciales candidatos voy a poder obtener para tomar una decisión de selección? Y no solo eso, yo también podría preguntarme cuánto cuesta cada fuente, porque naturalmente las consultoras tienen precios distintos. Y uno podría incluso indagar, ok, ¿cuántas personas voy a tener y cuánto me cuestan esas personas? Incluso uno podría sacar el costo por postulante que llega a etapa final en relación del costo total que a uno le factura la consultora. Por lo tanto,
hay varias preguntas, esto es lo que les quiero decir, de distinta índole, que uno se podría hacer durante toda esta etapa de reclutamiento-selección. Pero lo importante es que ustedes efectivamente sean capaces de medir la eficiencia de sus procedimientos de reclutamiento y selección. Y la eficiencia general tiene que ver con el costo financiero, tiene que ver con el tiempo, cuánto nos demoramos en llenar un cargo, y tiene que ver también con de cuántas personas nosotros podemos efectivamente seleccionar. Esos indicadores yo diría que son los mínimos y los básicos que uno debería tener a la vista a la hora de definir un proceso de reclutamiento y selección. Con esto hemos llegado al final de esta clase. Nos estaremos viendo ya la próxima semana con lo que es la materia que viene a continuación, que es capacitación y desarrollo de las personas. Hasta pronto.